Hola, buenas tardes familia, ¿qué tal? Bueno, pues por fin voy a grabar algo después de 2 o 3 semanas sin hacerlo. Sabéis que he tenido semanas muy complicadas, ¿no? Mi madre ha estado mala y bueno, han pasado una serie de sucesos en los que incluso pues tuve que poner el canal en stand-by. Así que nada, vamos a estar aquí a ver qué tal se da la conexión. Pidámoselo al cielo con estas oraciones iniciales, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis te vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues la otra vez lo dejamos, estábamos hablando de la Santa Misa, ¿vale? Y la Santa Misa, hoy más que nunca, está en plan de destrucción total. Hemos sabido, ¿no?, que pues hace un día o dos escasamente, Prevost lo que hizo fue una misa, ¿vale? Ha inventado un tipo de misa por el cuidado de la casa común. Entonces, como estáis viendo, ¿vale?, están sustituyendo poco a poco a Dios, ¿vale? Están quitando a Dios del centro de la vida cristiana. La vida católica tiene que ser cristocéntrica y están muy sutilmente poniendo y entronizando a la Pachamama. Claro, hay muchos canales que de verdad a mí me están sorprendiendo el nivel de ceguera que tienen, cuando luego hacen, por otra parte, cuando hablan de otros temas, unos programas maravillosos, pero en caso de Prevost, bueno, es una confusión tremenda, llegando a decir que claro, que es que solo había quedado Bergoglio, ¿no? Lo había quedado para sacarlo Bergoglio, pero él ha tenido que firmar. O sea, lo que no se puede hacer es quitarle responsabilidad. Mirad, este hombre no ha sido elegido en un cónclave verdadero. Pero esto muchísimos católicos alrededor del mundo no lo saben. Lo que sí deberían de saber es la doctrina católica tradicional de siempre, para que luego no se traguen este sapo. Entonces lo que están haciendo es limpiar el nombre, ¿no?, de Prevost a como dé lugar. Y hay que tener muchos cuidados porque, claro, estoy hablando de a lo mejor un canal que tiene 33.000 o 40.000 personas. Porque ya no es que yo esté en el error, es que lo propago. Y eso el Señor en nuestro juicio, ¿vale?, nos lo va a decir. Claro, eso se va a juzgar, esa acción. Entonces hay que tener mucho cuidado. La última, por ejemplo, pues tenemos que unos obispos en Alemania han hecho una especie de, es que no se puede llamar liturgia porque no lo es, hablando por su nombre, una especie, ¿vale?, de ritual de bendición para parejas irregulares de todo tipo. Y eso también lo tiene que saber Prevost. No le quitéis responsabilidad, porque ante mucha gente, él es papa verdadero. ¿Entendéis? Y van a aceptar, por esa falsa obediencia que ya no viene de Dios, van a aceptar todo lo que este hombre vaya imponiendo. Por ejemplo, ahora dicen que han puesto un obispo en sacerdote,
un obispo, perdona, en Estados Unidos, que es para, digamos, combatir o compensar, pero aquí que hay que compensar, aquí no hay que compensar nada. Mirad, esto ya, la jerarquía y el Vaticano se han convertido en la religión climática de la ONU y están siguiendo todas las directivas de la ONU en materia de sexualidad, en materia sanitario, están siguiéndolo en materia de la Pachamama, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, porque el mismo Apocalipsis dice: sálganse de ella, pueblo mío, para no haceros partícipe de sus pecados. A ver, después del Concilio Vaticano II, en el cual hay muchas cosas que en el escrito no aparecen, empezaron los supuestos y los diferentes obispos, ¿vale?, a hacerse cambios y nuevos documentos. Y cambios brutales, como por ejemplo, ¿no?, decir que todas las religiones salvan y pueden salvar si tú eres bueno. O sea, es que no. Solo es que bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo hay una iglesia, una sola fe, un solo Señor Jesucristo. ¿Entendéis? Bueno, pues ese tipo de cosas. Así que nada, pues eso es un poquito la actualidad de lo que estamos viviendo hoy en día, mientras se persigue la misa tradicional, se suspende. El chiquito bueno, ya era bastante mayor, que llevaba el periódico de LifeSite News, que es un periódico también de línea tradicional, de defensa de la Santa Misa de siempre, pues ha tenido que renunciar. Básicamente es que se ha ido del periódico. ¿Por qué? Porque no lo querían ahí desde el Vaticano, porque era de corte tradicionalista. O sea, esto sigue y esto no para, hermanos. Y bueno, está todo que es un dolor, ¿vale? Hablando de la misa, una de las cosas que dijeron, ¿vale?, y que han dicho los diferentes que se han sentado en el Vaticano, pues es, por ejemplo, que es que realmente hay una teoría de la continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque ha habido unas reformas, la fe, la tradición y la doctrina es la misma, ¿vale?, anterior a la del Vaticano, que solo se ha reformado. Y yo solamente os voy a dar unas pocas razones, ¿vale? Primeramente, si es una continuidad, porque han quitado las oraciones más importantes del misalito, cambiando la fórmula de consagración, que ahora lo voy a decir yo. Gravísimo la de oraciones, posturas y cosas, ¿vale? Y la reverencia, el modo de vestir, la sacralidad, no tiene nada que ver absolutamente con lo que hoy el nuevo sordo. Y esperaos, porque es que encima viene todavía pisando fuerte. Ya veréis cómo no va a ser el único cambio el que se va a hacer, ¿no?, esa misa por la creación. Esto es el principio, nada más. Si hubiera continuidad, ¿por qué el santoral es totalmente distinto? ¿Por qué las lecturas de la Santa Misa de siempre es distinta a las lecturas que se hacen en el Novus Ordo? ¿No? ¿Por qué el santoral tampoco sigue el mismo calendario, sino que hoy, ¿vale?, se conmemora por un lado a Santa Verónica, por el otro lado a San Gilberto? No hay continuidad, es que son 3 razones y podría poneros muchas más, ¿vale? No hay continuidad, que no se engañen. Muchos esperan que va a cambiar la fórmula de la consagración como señal a estas palabras proféticas que dije al principio: salgan de ella, pueblo mío. Pero yo en esto coincido con Macabeo, no creo que lo vayan a cambiar. ¿Por qué?
por ultrajar a Cristo. Lo siento muchísimo, pero lo tengo que decir tal como yo lo veo, por ultrajar a Cristo. Véanse las barbaridades que están haciendo los obispos por todo el mundo en catedrales e iglesias. Entonces hay que saber discernir bien los tiempos. En el tema de la misa, no cambiaron lo más importante de la consagración. La fórmula de consagración, ¿vale?, se mantuvo, pero sí hubo cambios. Por ejemplo, creo que me quedé en la consagración del vino, ¿vale? Y fijaos qué cosa tan pequeñita, pero que cambia tanto el matiz. No cambiaron. Dice, porque este es el cáliz de mi sangre, del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe, que será derramada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados. Cuantas veces hicierais esto, hacedlo en memoria mía. ¿Qué han quitado de ahí? Misterio de fe. Y dirán, bueno, pero eso no estaban en las palabras originales de Cristo. Pero al final es la intención con la que lo hacen. La intención es lo que ya han conseguido. Que el 70% de los católicos ya no crean en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Entendéis? Porque aquí te lo está diciendo, un misterio de fe. El pan y el vino es un accidente. Pero tú en realidad comulgas el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. Son cositas, detalles que cambian mucho. Y esto es la consagración, ¿vale? Y fijaos esta oración, ¿vale? Que esta también la han quitado. Lo veo tremendo, tremendo. Que dice, por esto recordando, Señor nuestro, después de la transubstanciación, de la consagración, sí, las dos. Por esto, recordando, Señor, nosotros tus siervos y también tu pueblo santo, la bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, y su resurrección de entre los muertos, como también su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos, yo ofrezco, tú ofreces, ¿vale?, a tu excelsa majestad, de entre los mismos dones y dádivas que nos has dado, la víctima pura, la víctima santa, la víctima inmaculada, el pan santo de la vida eterna y el cáliz de la eterna salvación. Es la oración de ofrecimiento. Aquí estás ofreciendo al Padre Eterno, por ti, por todos los presentes y por todos los fieles vivos y difuntos, el sacrificio del Calvario. Oración que se omite. Y lo han cambiado por memorial. El memorial de la mesa y el memorial de la pasión de Jesús. De hecho, dicen, dichoso el que participa, ¿no?, de la cena del Señor. O sea, bárbaro, bárbaro y tremendo. Y no exagero nada al decir esto. Y sigue esta oración. Mira con ojos de bondad esta víctima y acéptala como te dignaste aceptar la ofrenda de tu siervo el justo Abel, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham y el que te ofreció su sumo sacerdote Melquisedec, santo sacrificio e inmaculada hostia. Es que han quitado muchísimas oraciones. Luego tienen el memento de vivos, el memento de muertos, ¿vale? Y luego ya empezamos con la preparación para la comunión. Bueno, y aquí lo más grave que yo veo de lo que han quitado, que es bastante grave, es el acto de contrición. O sea, en la Santa Misa de siempre, de más de 2000 años, se hace el acto de contrición antes de comulgar. Pero en el Novus Ordo no lo hacen. No lo hacen. Además, el sacerdote te da la absolución después del acto de contrición.
Y la absolución significa que te está, digamos, está quitándote pecados veniales. O sea, tú fíjate, estás purificando pecados veniales. Lo grave, ¿no? La gravedad de lo que estamos hablando, de lo que significa esto, el santo sacrificio de la misa, ¿vale? Y vamos a seguir, para no hacerlo tampoco muy largo, a que después de la Santa Comunión se omite. Os voy a decir lo más importante, ¿vale? Se omite el Evangelio de Juan, o sea, cuando el último Evangelio, cuando ya termina la misa, después del Señor esté con vosotros y con tu espíritu, ¿vale? Empezamos con el Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Bueno, todo esto, ¿vale? Que es una procesión de fe, lo han quitado, no lo hacen. O sea, ha sido un golpe tremendo al que se ha dado a la misa. ¿Y qué más? Ya por último os diré las oraciones leoninas. Claro, con el exorcismo a Satanás, ¿no? Las oraciones leoninas que además, cuando nosotros comulgamos nuestro Señor en presencia física, se queda en nosotros aproximadamente entre 10 y 15 minutos. En el Novus Ordo terminan, la gente se va en 3 minutos. Muchos se van con nuestro Señor, todavía en presencia física, a hablar, a charlar con el resto de los católicos y no a estar en oración y acción de gracias, que es lo que se debe. Bueno, pues en la Santa Misa de siempre tenemos las oraciones leoninas, que son 3 Ave Marías, son un Salve Regina, la oración, fijaos qué importante, ¿no? Oh Dios, nuestro Señor y fortaleza, mira al pueblo que a ti clama. Luego tenemos la oración a San Miguel Arcángel, el mini exorcismo, y Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros, 3 veces. Yo de todas maneras nunca me voy de misa sin hacer la oración a San Miguel, porque es súper necesario. Si es que ha sido totalmente una jugada que les ha salido muy bien al anticristo y sus palmeros. Y estas son las diferencias que hay en la misa. ¿Cómo lo veis? Estamos en el desierto. Si es que ya estamos en el desierto, estamos solos. Aquí en España no tenemos, que yo sepa, ¿vale? No tenemos más que un obispo, creo que habrá 2 como mucho, que se oponga a todo este tipo de herejías. Simplemente 2. Y sacerdotes, poquísimos. Yo no conozco ninguno, personalmente. Entonces, el otro día en el canal de Amanecer Celestial, ¿no?, de Telegram, estuve dando una charla que se llamaba La supervivencia espiritual católica en el fin de los tiempos. ¿Y qué es lo que decía? Daba una serie de consejos por cuando quiten la misa, ¿vale?, por los que cumplir el precepto, y entre ellos estaban, lo primero que todos deberíamos de tener en casa, en papel, es la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Pero qué tipo de Biblia? Porque no vale cualquiera. La Nueva Valera, por ejemplo, la Nueva Jerusalén, son Biblias protestantes. Incluso ya hay Biblias católicas que es que han quitado versículos. Han quitado versículos a las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para hacerlo más inclusivo y que quepan todos, ¿vale? Entonces, lo mejor, lo que yo recomiendo, ¿vale?, es la Biblia Nácar Colunga y la de Monseñor Straubinger. Leer 30 minutos al día las Sagradas Escrituras tiene indulgencia, es decir, tenemos muchísimas herramientas cuando nos quedamos
porque no tenemos la Santa Misa, ¿vale? Tenemos muchísimos recursos, tenemos el catecismo. Y ya no el catecismo de San Pío X, que está bien, ¿vale? Pero no está tan repleto, no, hay muchas verdades que se omiten ahí, ¿vale? Pero, por ejemplo, está el Catecismo de Trento, que está muy bien y es completísimo. Luego, un misal y saber celebrar la misa seca. ¿Qué es la misa seca? Es una misa que hacían los marineros en alta mar cuando se navegaba, en el que, pues claro, lo que hace es rezarse todo el misal, todas las oraciones que se rezan en la Santa Misa, desde el introito, ¿vale? El confiteor, se lee la epístola, se lee el Evangelio, todo menos el canon. Por lo que se hace, lo que se omita ahí es la consagración, por no profanar, ¿no?, la Eucaristía. Entonces, cuando llega el momento de la consagración, se hace un acto de contrición y la comunión espiritual. Pero si tenéis un misal en vuestra casa, se puede hacer la misa seca. Y la puede hacer también un laico, hombre y mujer. Esto yo no me lo estoy inventando, ¿vale? Si queréis puedo poner el enlace. Las oraciones que vienen aquí. Yo os recomiendo además el misal del miso de Tridentina, el de misa tridentina, ¿vale? Volver a la tradición, si es que lo que hay que defender, lo que toca ahora, defender la doctrina. Fijaos si es importante una misa, ¿vale? Que yo que estoy leyendo ahora un PDF del retiro en el que hacíamos charlas, ¿vale?, y enseñanza sobre la Santa Misa, y os voy a poner dos ejemplos muy sencillitos. En uno de los casos, un minero estaba trabajando y se le cayó un bloque entero y se quedó cerrado. Se cerró el lugar donde él estaba, ¿vale? El túnel donde él estaba. Y claro, era muy hueso y estaba muy separado del resto de los compañeros. ¿Qué pasó? Que no le oyeron sus voces de auxilio y le dieron por muerto. Pero su mujer, que era muy devota, todos los días, aunque ella pensaba que ya había muerto, todos los días iba al santo sacrificio de la misa ofreciendo un pan, una vela y pidiendo una misa por su marido, ¿vale? Así durante un año. Total, que al año siguiente, ¿vale?, los compañeros lo encuentran. Es decir, aparece este hombre. ¿De qué se ha mantenido todo este año? Pues fíjate que el hombre contaba, es que es muy bonito, que había venido un ángel y le traía cada semana un pan y una vela. Y le decía, con esto tienes que tener hasta la siguiente semana. Y le decía que perseverase. O sea, fue el santo sacrificio de la mujer y su piedad, ¿vale?, lo que salvó la vida del marido. Simplemente se quedó una vez sin el pan y la vela porque su mujer, al estar enferma, no podía haber asistido a misa. Y así es. Y otro que os pongo es de un hombre, ¿vale?, pobre, que era muy devoto. Entonces él todos los días iba al santo sacrificio antes de ir a trabajar. Y un día, ¿vale?, el Señor, para ponerlo un poco a prueba y sobre todo para que aprendiera el valor de la misa, le puso, ¿vale?, en el corazón hacerlo al revés. Irse primero a trabajar ese día y luego a misa. Total, que pasan las horas y nadie le ofrece trabajo. La primera vez que le pasa esto, justo el día que decide no ir primero
a misa. Total, que al cabo de unas horas ya se iba a casa totalmente desesperado, ¿vale? Y se encuentra con un hombre que entendió su problema, ¿vale? Como que el Espíritu Santo le había hecho entender el problema de este hombre y le dijo, ¿vale? Este hombre rico, que él le daría el sueldo, la jornada de todo el día, si iba a la misa a rezar por él durante la jornada. Y así lo hizo. Este hombre fue a la Santa Misa, estuvo toda la jornada y en su tiempo acordado, el hombre, el anciano, que le había pedido la oración y la misa, le dio una torta de pan de higos y el salario. Bueno, ya se va él, ¿vale? Contento a su casa cuando le aparece un señor mayor y le dice que regrese y le diga al hombre, ¿vale?, que le tiene que dar más, que no le ha pagado lo que le debe, que es muchísimo más lo que le debe. Vuelve el jornalero y le da 5 veces más. Y él ya muy contento retoma su camino, bueno, ya con eso como que tenía, ¿no? Pero se le vuelve a aparecer otra vez, ¿vale?, el ancianito y le dice que le tiene que dar exactamente, ¿vale?, lo que vale una misa, que todavía no le ha dado lo suficiente. Total, que va, ¿no?, al hombre, al jornalero, y este le da 100 días de trabajo, o sea, el equivalente a 100 días de trabajo. Imaginaos, ¿eh? Y aún más, o sea, aún vale más. Pero bueno, digamos que con esto ya Dios se conformó. Porque yo pienso que este anciano que se le aparecía sería un ángel, ¿vale?, o incluso nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Y con eso ya se conformó. Bueno, pues este hombre, el que paga los 100 días de trabajo, esa noche iba a morir. Y justamente se le aparece el anciano que se había aparecido al jornalero, ¿vale?, al hombre pobre. Y le dijo, mira si le debías y lo que vale el valor del santo sacrificio de la misa. Porque si este hombre no hubiese ofrecido la misa hoy por ti, tú ahora mismo te irías al infierno. ¿Os dais cuenta? Es que la misa tiene tal valor que puede parar guerras, calamidades, terremotos, desastres. Una sola misa rezada con fervor y con devoción, puede salvar tu alma y vale más que todos los ayunos, que todas las oraciones. O sea, es un valor increíble. Por eso, precisamente, ¿no?, en este reinado del anticristo se busca la supresión del sacrificio perpetuo. Yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, que el catejón es nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Hostia. ¿Vosotros qué creéis? Anda, por favor, ponedmelo en los comentarios. Bueno, pues estuvimos hablando eso, ¿no?, en Amanecer Celestial, Supervivencia, y luego estuve explicando también algunas devociones con indulgencias, que tienen indulgencias. Les estuve recomendando, ¿no?, la devoción a la Sagrada Pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque trae frutos de santidad muchísimo, da muchísimo fruto. Entonces, pues cada día leerse a lo mejor, pues no lo sé, hacer rezar el Vía Crucis, ¿vale?, leer alguna obra de los santos sobre la crucifixión de nuestro Señor, o sea, las 15 oraciones de Santa Brígida, que además tienen un montón de promesas preciosas. Las 15 oraciones de Santa Brígida por un año, ¿vale? Lo que pasa que no lo puedo subir a YouTube porque era solo audio. Lo intentaré hacer para que lo tengáis completo. Estuvimos también hablando de escapularios y bueno, ahí se quedó. Haré también una segunda parte. Y ahora
me gustaría hablaros, ¿vale? Y luego en próximo programa seguiré hablando de este tema porque yo lo veo gravísimo, ¿vale? Las sectas y falsas enseñanzas que se han infiltrado en la Santa Iglesia, ¿vale? Entonces, primero os vuelvo a decir que fue gravísimo, y mucha gente está intentando quitar relevancia al asunto. Me refiero a la misa pachamámica que se hizo. Y esto es lo que yo pienso de ella, ¿vale? En un trabajo que yo hago, meditando este tema, puse: de los creadores del pagano rito maya, presentan el rito por la creación, con aprobación vaticana, será presentada el día 3 de julio y rezada el día 9 de julio. Porque como ya nos enseñaron los jesuitas, ellos ya no tienen por madre a la Virgen, sino al demonio que también adora la ONU, la Pachamama, ¿vale? Van de la mano: religión única mundial, gobierno único mundial. Punto central: un demonio, ¿vale? La Pachamama. El fin del sacrificio perpetuo es muy sutil, está siendo muy sutil. No cambian las palabras de la consagración, sino que, y esto está pasando en muchas iglesias por desgracia, no permiten hablar de la presencia real de Cristo, no permiten comulgar de rodillas. De hecho, no sé dónde era, que en una iglesia habían puesto cadenas, ¿vale? Para que la gente no se arrodillase. Vamos, que soy yo y me arrodillo en el suelo, ¿sabes? O sea, que hasta ahí podíamos llegar. Pero vamos, seguramente no estaría yendo a esa misa, porque ese sacerdote se le ve, y es muy claro y notorio, que no quiere, no es sacerdote, y no tiene la intención de consagrar. Yo imagino eso porque un sacerdote verdaderamente fiel y católico no haría este tipo de cosas. No diría a la gente que debe de comulgar en la mano, que hay que quitar los inclinatorios. Esto viene del maligno, ¿vale? En fin, todo esto, ¿vale?, lo han cambiado por una falsa liturgia, que es inclusiva, ecuménica, sinodal, sostenible y todos los adjetivos que le ha dado la Santa Madre Iglesia Católica. Ay, perdón, la ONU. Me acabo de equivocar y acabo de decir, porque claro, no, esto viene de la ONU. La Iglesia es una santa católica y apostólica. La falsa Iglesia, perdón. Esto ha sido un error. En fin. ¿Cuántas personas mal catequizadas, a raíz de todos estos cambios, no renunciarán alegremente al santo sacrificio propiciatorio, ¿vale?, que es debido por nuestros pecados? El pecado, que es el origen de todos los males. ¿Cuántas personas incautas asistirán a estos sacrílegos rituales pachamámicos que reclaman sangre inocente día y noche? Sangre inocente, porque es lo que está clamando también el cielo a esta falsa iglesia, que empezó a permitir algunos tipos de anticoncepción, que ha aprobado bendiciones para parejas de todo tipo y de toda clase de género inexistente. Ya sabéis, el asesinato de niños, el aborto, ¿no? Con el acto de amor, ponte el acto de amor, tanto Bergoglio como Prevost, los dos. Eso sí, lo que no se va a permitir, ¿vale?, porque ahora cada obispado puede hacer la misa y el rito y todas las modificaciones que les dé la gana, todo lo que quieran hacer, menos la Santa Misa de siempre, anterior a 1962. Esa no la van a permitir,
¿Entendéis? En fin. Y vamos a empezar, ¿vale?, a hablar de este tipo de sectas. Y vamos a empezar a hablar de los carismáticos. Lo terminaremos el otro día porque voy a hablar, aparte de los carismáticos, hablaré del camino de los Kikos, ¿vale? Hablaré de los Kikos, de Akuna y de tantos otros, ¿no?, que se hacen llamar, son infiltrados, ¿vale?, que se hacen llamar Iglesia Católica, pero no lo son. Hablaremos luego también de falsas apariciones y de falsos videntes. Ojo a esto, es muy preocupante. Yo no digo nada porque la verdad que la gente responde de forma muy agresiva a la verdad. Es que estamos en tiempos totalmente anticrísticos. Y es que han puesto revelaciones privadas, que dicen cosas como que todas las religiones vienen de Dios, y todas las religiones vienen de Dios, ¿no? Lo primero. Y todos, si se portan bien, pueden salvarse. ¿Me podéis decir cómo puede ser y quién puede creer que ha venido la Virgen María y no ha denunciado todo esto, como en una aparición que yo me sé que lo que dice es que tengamos cuidado con las ideologías? ¿Vosotros creéis que nuestra Madre del Cielo va a bajar realmente a dar este tipo de mensajes? Y luego los videntes que hay ahora, que no son el tipo de videntes de las apariciones verdaderas, ¿vale?, que suelen llevar una vida de recogimiento monástico. No. Ahora hablamos de gente que además les gusta estar todo el día en la cámara. Entonces, muchísimo cuidado, porque hay gente que está poniendo revelaciones privadas por encima de la revelación pública. Y eso es muy gordo, de verdad. Es muy gordo, porque si algo es infalible, es la revelación pública que terminó con la muerte del último apóstol, ¿vale? No se puede poner por encima del Apocalipsis. A ver si luego este personaje, este anticristo, Maitreya, que hablan los de Lucis True, esta página Nueva Era, ¿no?, que es totalmente luciferina, ya os he hablado de ella, y que habla diciendo que algún día van a presentar al mundo a ese falso Mesías, ¿vale?, y se comunicará con cada uno de nosotros a través de los medios de comunicación y algunos directamente por telepatía. Tengamos cuidado, mucho cuidado. Acordaos un santo que ahora ya no me acuerdo de su nombre, por desgracia, ¿vale?, que le llamaron porque un grupito estaba diciendo que estaba viendo una aparición y este gran santo no le cuadraba. Claro, es que no le cuadraban los mensajes que estaba dando la Santísima Virgen, en la que ella se ponía en lugar de Dios, ¿vale?, diciendo que tenían que hacer tal devoción y tal historia a este grupo, que cayó, por cierto, en la herejía, por encima de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Bueno, total, que va con este grupito, y aquí viene la aparición. Y a él le parece tan raro, es que no sé si es San Pedro de Verona, ¿vale?, que saca una hostia consagrada, la eleva y le dice a la Santísima Virgen: si eres tú, la Santísima Virgen María, póstrate ante tu Hijo verdaderamente presente en esta hostia. Y en aquel momento se le vio que tenían dos cuernecitos, desapareció, dando un chillido desolador. Y al final, bueno, salió bien porque este otro grupo volvió a la Iglesia Católica. Pero eso es como todo, muchísimo cuidado. A ver quién nos transmite mensajes. ¿Entendéis? Yo no es por ser pesimista. Lo que no me gustaría es gente que aprecio, que ya ha caído en este tipo de trampas,
vayan luego a perder su alma por este tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, de los carismáticos, ¿qué podríamos decir? Que no a través de Vaticano II empezó a la doctrina protestantizar. Que es como últimamente la Iglesia no solamente toca la doctrina y la cambia, que también, digamos, como el paso final del anticristo, ¿vale? Lo que es de la Iglesia católica para si el poder intenta destruir la Iglesia en China, el pentecostalismo y el movimiento carismático lo hacen en cuanto al culto. Detrás de sus palabras de falsa piedad se esconden lobos con piel de oveja, pero auténticos lobos. Puestos por los enemigos de la Iglesia, prometen a sus adeptos la plena experiencia del Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles el día de Pentecostés, junto con algunos dones externos como el don de lengua, curaciones y profecías. Según ellos, que no es así, claro, con la imposición de las manos invocan al Espíritu Santo, recibido en el bautismo. Obviamente, luego ya veremos por qué lo que reciben no es el Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Los pentecostales se refieren a la plenitud del Espíritu Santo recibido en Pentecostés, mientras los carismáticos aluden a los carismas o dones extraordinarios que acompañaron al don del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles aquel día. Pero, como la Iglesia es una santa, católica y apostólica, no puede ser falsa, se sigue de aquí que el pentecostalismo y el carismático es falso y debe rechazarse, y no solamente como un falso movimiento eclesial, sino como una verdadera secta infiltrada. Bueno, leo otro poquito más y lo dejamos para que no se os haga muy largo, ¿vale? Es que tiene mucha tela que cortar, mucha tela. Estoy aprendiendo muchísimo, me estoy asombrando muchísimo y bueno, ¿qué os voy a decir? Esto duele, esto es un dolor. Luego, vamos a ver un resumen de los errores que hacen que esta secta sea incompatible con la piedad cristiana. Cualquiera que analizase, ¿vale?, sus escritos a la luz de la enseñanza infalible de la Iglesia católica, se encontraría frente a algo totalmente que no se puede coger por ningún lado. Afirman fundarse por inspiración directa del Espíritu Santo, cosa que nadie puede controlar, ¿vale? El único que puede invocar al Espíritu Santo, ¿vale?, es el sacerdote con permiso del obispo, ¿vale? Pero el Espíritu Santo no tira a la gente al suelo, no queda la gente leyendo, hablando 3 o 4 lenguas extranjeras, echando espumas por la boca, en fin, tantas cosas no como hacen. No, ese no es el Espíritu Santo. Dicen igualmente que su doctrina, que no es doctrina, porque no lo tienen unos escritos nada mente, que ellos se fundan por inspiración directa del Espíritu Santo, ¿vale? Y por una experiencia personal, y no en una base doctrinal. Lo que significa esto es que es, pues eso, una falsa secta. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, ¿qué fue lo que dijo? Id y predicad, ¿verdad? O sea, hay unas enseñanzas que el Señor nos dejó. Luego, eso, hay enseñanza, hay una doctrina que es la doctrina perenne de la Iglesia. Cuando pasamos al texto tenemos multitud de afirmaciones
vagas, medias afirmaciones, intento de respuestas y opiniones. Es imposible distinguir lo verdadero de lo falso, o de la mera opinión, o de una hipótesis. Es que de verdad es imposible distinguir lo verdadero de lo falso. Es un cacao lo que ellos tienen en la doctrina tremenda. El texto es escurridizo, suena como algo piadoso para el ignorante convencido, pero en realidad es falso. Dicen que ellos no portan una doctrina concreta. Y como os digo, nosotros portamos la doctrina perenne de la Iglesia, que está siendo cambiada ahora, cumpliendo además con la enseñanza de predicar el Evangelio. Aunque ahora lo que se predique ya sea el cambio climático, aunque ahora se hayan inventado que tirar un papel al suelo es pecado mortal, ¿vale? Las emisiones del CO2, tener un coche diésel también va a ser pecado. No, esa no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica predica a nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado. Tiene los sacramentos, la doctrina infalible, el magisterio perenne de la Iglesia y el catecismo. Y fuera de ahí no vais a ver nada verdadero, nada santo y nada que se asemeje en nada a la Santa Iglesia Católica. Y bueno, lo vamos a dejar aquí para que no se haga tampoco muy tarde. Y vamos a terminar con una pequeña oración a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser. Y ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, vamos a terminar con unas cortitas palabras muy alentadoras en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, espérate, que basta decir que lo voy a hacer. A ver. Vale, no sé qué estaréis viendo ahora mismo, pero se me acaba de salir de donde yo quería. Fijaos lo que dice esta madre. Do not fear, do not be anxious about tomorrow. You are worth more than the lilies of the field. Why are you so anxious? If you love one another, as I love you, you have joy in your heart. It's all here. Bueno. Bueno, familia, pues ahora ya sí terminamos. Que paséis todos una buena semana y nos vemos pronto. Hasta la próxima.